Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Unos. Soy el Arcángel Miguel, retomando nuestros mensajes diarios de hoy. No esperes aquí a que vaya como mucha gente habla, regaña mucho o anda cuestionando muchas cosas. Mis hermanos, solo tengo que decir una cosa, ustedes son como niños. Y que durante ese tiempo estuvimos juntos, te enseñaron, te guiaron, aprendiste mucho y te convertiste en adultos en lo que aprendiste. Yo diría que hoy, en este momento, no hay mucho más que aprender. El aprendizaje ha terminado, depende de cada uno de ustedes ahora aplicar lo que se ha aprendido, vivir lo que se ha aprendido, tomar decisiones. Es interesante como muchos sienten la necesidad de tener nuestra palabra y pregunto, ¿por qué? Siempre lo he dicho aquí y a todos los demás también, no somos muletas para que te apoyes para caminar. Nos gustaría ser un poco más que eso, nos gustaría que siguiéramos el camino, nos gustaría que fuéramos la solución, no una muleta para que usted anclara. Al parecer parece que muchos todavía no entienden. Hacer peticiones, rezar, hacer penitencias, suplicar, llorar por nosotros. Y en esto se nos incluye a cualquier santo o ser de luz, que hará cambiar su andar. ¿Todavía no entiendes esto? El cambio tiene que venir de cada uno, son tus pensamientos, tus hábitos, tus formas de vida, los que harán el cambio, no nosotros. ¿Qué hemos estado haciendo todo este tiempo? Te enseñó lo que es correcto, cómo ver las cosas correctamente. Entonces, ¿por qué dependes de nosotros? ¿Por qué sigues insistiendo en oraciones kilométricas, penitencias que no traerán nada? Porque dentro de sus corazones no ha habido ningún cambio, el cambio es interno, no vendrá de afuera. Muchos de ustedes esperan milagros, muchos de ustedes esperan despertar directamente en la quinta dimensión. Y luego les pregunto, ¿estarías listo para despertar repentinamente en la quinta dimensión? ¿Estarías listo para compartir con el todo, para amar al todo sin discriminación? Amar el planeta sin ninguna objeción. Para respetar a los animales y dejar de comerlos, ¿estarías preparado? No vengas a mí con mentiras o hipocresía. Estoy listo. No lo eres, nadie lo es. Porque si alguno de ustedes estuviera listo, no estaría aquí escuchándome, estaría allí en la quinta dimensión. Entiendan esto, necesitan elevar sus vibraciones, necesitan elevar sus pensamientos, para que comiencen a acercarse a la quinta dimensión. No hay píldora mágica, no hay proceso mágico, nadie los rescatará para llevarlos a la quinta dimensión. El rescate es individual y, ¿cómo será este rescate? Con su propio cambio interno, no seremos nosotros los que los cambiaremos. Cuando lanzamos meditaciones, procesos, procedimientos, muchos siguen porque apuntan a la quinta dimensión. Se rinden, lo hacen correctamente y están en el camino muy bien colocados por el camino. Pero la gran mayoría hace ¿qué? Yo también lo seguiré. Y hace todo lo que se le pide, correcto, pero el cambio interno no ocurre, y lo peor, está mal. Ya que lo estoy haciendo, estoy cambiando. No, una cosa no lleva a la otra. Yo diría que hacer lo que guiamos y cambiar internamente, esto causa un movimiento unidireccional hacia la quinta dimensión. Ahora piensa que el simple hecho de hacerlo, te llevará a alguna parte, estás muy equivocado, porque el cambio no sucedió. Entonces, es a partir de hoy que voy a dar una orden aquí, la necesidad que tienes de seguir poniendo cada minuto, cada segundo lo que haces. Cada uno tiene que seguir su propio camino, no es publicar al otro. Mira, lo que estoy haciendo, que va a cambiar algo en tu camino. Así que estoy dando una orden aquí hoy, a partir de hoy, solo habrá grupos de tarjetas, ¿se acabó? El grupo de estudio del viaje continúa. Y el gran grupo también continúa,
los otros están cerrados. Oh, pero, ¿por qué? Porque tienes una necesidad absurda de hacerlo todo, de seguirlo todo, pero en el fondo no cambian nada. Así que se acabó, todos los grupos en los que interactúas están terminados. Conocerás los grupos que se mantendrán. Solo el tratamiento, el estudio y el grupo grande. El resto estoy dando la orden de cerrar todo, cada grupo y cada grupo, se acabó. Resultó la necesidad de mostrar, estoy haciendo, estoy aquí, mira qué estoy haciendo. No tienes que presumir ante nadie, tienes que hacerlo por ti mismo, no por el otro. Así que en este punto estoy cerrando todos los grupos, los que quedarán ya sabrán, esperen la lista. Se acabó, la juerga de 1000 grupos ha terminado, la fiesta ha terminado haciéndolo todo al mismo tiempo, porque no puedes conformarte con nada, se acabó. Cada uno seguirá su camino, cada uno seguirá lo que crea necesario, cerrará cualquier tipo de grupo que tenga un procedimiento, una oración, se acabó. Oh, pero quiero orar por eso, sigues orando, no tienes que tener un grupo para orar. ¿Qué pasa hoy? No tienes discernimiento, entras en todo lo que aparece, y luego pregunto, ¿es esto bueno para ti? No, no lo es, porque crea ansiedad, crea una expectativa. Caramba, estoy haciendo 1000 grupos y nada mejora. Por supuesto que no, porque no es seguir a 1000 grupos lo que te hará ir a la quinta dimensión. El cambio es interno, no use lo externo como muleta. Entonces se te da la orden, la juerga ha terminado, solo habrá los grupos que conocerás. El momento ahora es para que cada uno se mire a sí mismo, el momento es mirarse en el espejo y preguntarse, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi caminar? ¿Estoy cambiando? ¿Estoy mejorando? ¿Estoy evolucionando? Si haces estas preguntas, no es poner tus mensajes cada minuto, esa mira, estoy aquí, estoy haciendo, que vas a llegar a alguna parte. Eso es ego, la necesidad de demostrar que estás haciendo esto es ego, así que se acabó. Si no te gusta, no estoy preocupado por eso. Lo he dicho aquí una vez y diré tantas como necesite, no me preocupan los números, esta no es la misión de este grupo. Lo que quiero es que este grupo evolucione, pero cada uno por sí mismo. La muleta acaba de pasar de tener que colgarse en algún lugar para intentar avanzar, el cambio es interno, no externo. Cámbiate y cambiarás tu entorno, no es al revés, porque si no cambias tu entorno no cambia. Así que prepárate para muchos cambios este año. La luz está actuando plenamente en cada uno de ustedes, déjense iluminar por esta luz, abran su corazón a esta luz, sea esta luz. Mientras te preocupes por tu entorno, el interno camina hacia atrás. El momento es para que todos se preocupen por sí mismos, con su caminar. Si el otro está haciendo somersques en medio de la calle, donde pasan muchos autos, ¿quién eligió estar allí? ¿Le dijiste que estuviera allí? No, eligió hacer somersques en medio de la calle, así que cosechará el resultado de su elección, no eres tú quien va a cambiar eso. Así que mira hacia tu camino, deja de mirar hacia los lados, hacia atrás, necesitas mirar hacia adelante. Solo hay 2 caminos, uno que los llevará a la luz, a la quinta dimensión, otro que los alejará de ella. Es en direcciones opuestas, elige la dirección que quieras. Ellos quieren la luz, grande, así que sé ligero, mira tu propio ombligo, sin tener que demostrarle al otro lo que estás haciendo. Porque eso es ego. Necesito presumir porque hago todo lo que me dicen que hago. ¿Enviar? ¿Quién lo envió? No enviamos nada, necesitas saber elegir, como no sabes, así que se acabó, no habrá nada más juntos. Ahora, si desea mantener el mismo proceso fuera de aquí, siéntase muy cómodo y sepa que esto también es una lección, sepa que no es el camino correcto, pero es la elección de todos. Todo sucederá lentamente, cualquier cambio no es instantáneo, pero lo hará. Y una orden que dejo aquí, espero sinceramente que cada día que pase, mires dentro,
hagas un análisis de lo que has sido, de lo que le está pasando a tu vida, de lo que estás plantando hoy, para cosechar en poco tiempo. No te apoyes en muletas, porque no te ayudarán en tu caminar. El cambio es interno, no vendrá de fuera. Nunca se dijo que vendría de fuera, siempre vendrá de dentro, de sus elecciones, de su cambio personal. No seas un imitador en el camino del otro, porque el camino es el otro, puede ser bueno para él, ser terrible para ti. Elige tu propio camino, ten y aprende estabilidad, para elegir tu propio camino, es decir, puedes pedir nuestra ayuda. Que podamos ayudarle a ver el camino correcto, tomar buenas decisiones, hacer sus cambios internos. Pero recuerda, no lo haremos, te daremos coraje, fuerza, luz, para que cambies, no seamos nosotros los que lo cambiemos. Así que quiero que en este primer día de este nuevo ciclo que comienza a enviar mensajes, analicen qué camino están tomando. ¿El camino de la interiorización o un camino lleno de muletas? Mirar dentro no es fácil, porque ves muchas cosas que no querrías ver, pero este es el momento de mirarlos, lidiar con ellos. Y es así y de esta manera que evolucionarás, no hay otra manera. Espero que lo entiendas. Haremos todo lo posible para ayudarle. Nada más estará en un grupo, cada uno seguirá su camino, sin depender del camino del otro. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.